vuelta atrás. El ex marido de Jessica Sirio se quedó sin abogado nomás. Ayer lo estábamos de alguna manera adelantando. Hoy vamos a poder confirmarlo con el mismísimo Fernando Sicilia, que era el abogado hasta el día de ayer. ¿Qué pasó? Se lo preguntamos a él. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó con Pichirilo? ¿Por qué entiendo que fue tu decisión, ¿no? Retirarte de su defensa. Sí, básicamente yo presenté la renuncia. Al día de hoy sigo siendo el abogado porque el juzgado todavía no lo invitó a designar defensor o le asignó un defensor oficial. No, fue un tema de desgaste. Hemos logrado mucho, hemos logrado bajar la calificación legal, hemos logrado que se ponga en foco en que la policía habría podido plantar la droga y no Pichirilo, como se decía en un principio. Hemos logrado que se investigue la extorsión, lo que pasó en la escribanía y el famoso documento. Pero bueno, no pudimos lograr lo que Elías en definitiva quería, que era una medida de coerción menos gravosa que estar en un establecimiento penitenciario. Y bueno, podemos llamarlo disconformidad, no sé si con mi labor, con lo que es la justicia en general. Y bueno, esto hay formas y hay un proceso y bueno, básicamente evidentemente no estaba a la altura de las expectativas de Elías. Entiendo, Fernando. Bueno, nosotros ayer, Martín justamente enumeraba todos estos logros, digamos, desde la defensa técnica de Pichirilo, ¿no? Pero también mencionaba, y vos ayúdame, Martín, con esto, en todos los problemas que había vivido junto de haber criticado al fiscal, de haber querido declarar cuando hecho, se lo aconsejaba a Sicilia, cuando le aconsejaba lo contrario. Totalmente. De hecho, hay un último escrito, Fernando lo va a poder confirmar, donde tiene palabras muy duras para con el fiscal Franco Picardi, donde lo trata hasta despectivamente. Y Fernando, corregime si nos equivocamos, pero vos mandaste un escrito como despegándote de eso, ¿no? De las agresiones, si se quiere, las descalificaciones al fiscal. No, básicamente lo que presentaba Elías eran escritos que yo lo puedo llamar circulares, en base a lo que se presentaban en las apelaciones, en las distintas presentaciones que hacíamos nosotros. Él las volvía a reafirmar. En el último escrito lo que yo digo es, mire, yo estoy de acuerdo en la óptica que tiene Elías sobre que esto no se investigó, que ahora la Cámara lo ordenó investigar al fin después de 3, 4 meses, pero bueno, sí usó algunos que otros términos que puede ser también por la condición de encierro, pero yo por un tema de ética profesional y que estoy bajo una ley que es la 2387, en la que se tienen que manejar los abogados, yo tengo que decir, bueno, hay ciertas expresiones que no avalo por mi labor y mi rol. Lo maltrataba técnico, el fiscal, justamente. Básicamente, lo maltrataba, lo trataba despectivamente, hablaba mal del fiscal en el escrito, se maneja así. Fernando, te hago una consulta. Sí. ¿Él presentaba escritos motu propio de su puño y letra y sin el patrocinio letrado? Claro, básicamente lo que él presentaba muchas veces eran escritos por derecho propio, que como te digo eran circulares. ¿Por qué? Porque reafirmaba lo que se presentaba, sea en la apelación, sea todo lo que sustentaba cuando conocimos el legajo de Smith, cuando conocimos las filmaciones, cuando tuvimos acceso al expediente, básicamente. Entonces, ¿qué hacía? Por una cuestión procesal se me corría a vista y yo lo avalaba. Estos escritos y decía básicamente es lo mismo que veníamos presentando. ¿Está bien psicológicamente? Pero hay que entenderlo, Elías, hay que ir al punto. Hay que entenderlo, Elías, es una persona que está detenida, es una persona que quiere expresarse, sea en la forma escrita o sea en tal o cual manera. Psicológicamente él refirió en su primera indagatoria que tenía ataques de pánico y después en el penal no tuvo ningún tipo de pedido de asistencia psicológica ni nada. O sea, básicamente yo lo puedo asociar a la ansiedad de estar en un contexto de encierro. Pero me imagino que habrás tenido otros clientes en situación de encierro también y podrás comparar, digamos, y entiendo que es un cliente difícil, ¿no? O sea, no es de lo común, sale de lo común. Sí, era un cliente que tenía, o sea, que era difícil de sostener y de explicarle algunas situaciones procesales en las cuales muchas tenía razón. El extenso secreto de sumario, el que en su momento no lo hayan dejado ir a declarar, más allá después de las particularidades que tuvo esa situación. Era difícil explicárselo desde lo profesional y técnico, porque tenía razón. Cualquier persona que está privada de su libertad, por supuesto, está bastante alterada y ansiosa con la situación. Yo tuve oportunidad de hablar con vos y sabíamos, venías contando que era un cliente difícil en algunas cuestiones. Ahora, ¿qué nos puedes decir de esto que en algún momento empezó a trascender de un cierto enojo de Elías por
supuestamente no haber sido él quien eligió a sus abogados, una cierta influencia de Jessica, su exmujer, en tu participación en la causa. No, no, eso no es cierto, fue desmentido incluso por Elías en un audio que le mandó a Marina Calabró. De hecho, yo me sigo teniendo relación con el hermano, con el padre, que la madre, todos han sido muy respetuosos conmigo, que son quienes me han convocado y a quienes les he dado, incluso el padre vino y le di toda la información en un disco rígido externo, toda la causa enterita, con los videos, con todo el material, para que eventualmente, si deciden ir con otro letrado, se ahorre muchísimo tiempo en lectura ¿Te de la hacía causa. caso o no te hacía caso? Vamos, ya no sos más el abogado, Fernando, dale, contanos. ¿Te hacía caso o no te hacía caso? Todavía lo sigo, Bueno, todavía lo sigo está bien, haciendo, pero todavía lo sigo renunciaste. haciendo y- ¿Te hacía caso o no te hacía caso? No, a ver, uno no es el dueño del imputado. Uno aconseja, ese es nuestro rol, es aconsejarlo. No te mirá, hacía caso, yo veo entonces, si no esto, me dirías que parece sí. que no. No, él siguió muchas de las indicaciones, pero creo que la única, tuvimos discusión, no fue una discusión, fue un contrapunto en el tema de que yo le decía no declares mientras está la causa en secreto de sumario y él quería declarar. Claro, Después en el resto era, bueno, Pero había es como ansioso, coincidencias. compulsivo, y- ¿no? En sus actitudes, como si no pudiera seguir un consejo, ¿no? Como si realmente su pulso fuera mayor. Me pregunto si su familia está de acuerdo con este cambio. Santiago, vos. Doctor, ¿qué pasó aquel día de la declaración por Zoom que él, por lo que pudimos ver, se hacía el que no escuchaba y según dicen, efectivamente el audio estaba funcionando correctamente? ¿Qué pasó ese día? No, ese día la verdad me llamó la atención en primer lugar que no se haya realizado en el juzgado. En segundo término él me dice que el audio no se escuchaba y el juez ni nadie dijo, bueno, alguien que ingrese del servicio a ver si el audio realmente funcionaba. Directamente lo cortaron. No tengo por qué descreer de Elías en Pero ese sentido. en el momento que le preguntan, ¿está escuchando bien? Dice sí. Claro, eso al principio. Después cuando le empiezan a decir cosas, como muchas veces pasa, se cortan los Zoom. Eso lo desconozco. Lo que tendrían que haber hecho, a mi entender, o a mi humilde entender, es que ingrese alguien del servicio penitenciario que estaba a 2 un metros, metro, 2 metros, claro. que ingrese a probar el audio. Le perdió la a probar el paciencia, sonido, me pero se parece, también, escuchaba ¿no? En todo. el momento. Sí. No, doctor, preguntarle por la situación del pabellón. ¿Vio? Se habló de humedad, de la huelga de hambre de Pichirilo con sus compañeros. ¿Qué es cierto de esto? Que él no se alimenta, más allá de los trastornos psicológicos que pueda llegar a tener. No, básicamente lo que pasó ahí fue un malentendido, que mucha gente llamó huelga de hambre y no es así. Lo único que hacían era, junto con sus compañeros, no aceptar la comida del penal. No era huelga de hambre. De hecho, hasta el juez ordenó que se le haga un examen físico a Elías y estimo que al resto, yo puedo hablar solo por Elías, y él aclaró en todo el tiempo que no estaba en huelga de hambre ¿Y ni qué en comía? desacuerdo con la atención, con la comida que le llevan los familiares. Ah. Cualquiera que va a un penal sabe que ve a la gente que está en visitas con bolsas, con un montón de cosas, que es que le llevan raciones y alimentos, bebidas a los familiares que están detenidos. Esa era la comida que tenían. Simplemente se hacía saber que no comían esa comida que le brindaba el servicio penitenciario. No huelga de hambre. Y eso quedó bien expresado tanto por él como por sus compañeros de pabellón. Fernando, ¿cuál es la situación financiera de Elías? No te pido el saldo de su cuenta bancaria, por supuesto. Digo, ¿tiene plata? No, entiendo que no. Entiendo que en su momento quedó con el tema de las acciones. Lo que nosotros logramos es que se anule la medida esa de no innovar que se había impuesto sobre las casas que tenía Elías. Sí. Después, eso lo conseguimos también en Cámara, pero bueno, después no sé cómo es la situación, si esas casas están vendidas o no están vendidas, eso ya lo desconozco yo, pero no tengo entendido que tenga un pasar económico acomodado hoy por hoy. De hecho, fue la familia, los padres, el padre, la madre y el hermano quienes, como dije, me contrataron y me han pagado honorarios, obviamente. Te agradecemos mucho, Fernando, la comunicación. Ya veremos cómo sigue esta cuestión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Sicilia, entonces, quien fue hasta el día de hoy, entonces, el exactamente. abogado de Pichirilo.